Ok, hoy vamos a presentar dos temas del ciclo de Carnot, energías libres de Gibbs y energías libres de Helmholtz. Nuestros integrantes somos Cedillo Gutiérrez Cruzonel, de la Cruz González José Jonathan, Esparza Moreno Diego, Amaury Rafael, que no está presente, Zúñiga Villa José Eduardo. Sí, pasa. La termodinámica estudia la energía y sus transformaciones. Entre sus temas principales se encuentran el ciclo de Carnot y las energías libres de Gibbs y Helmholtz, las cuales ayudan a comprender la eficiencia y la espontaneidad de los procesos físicos y químicos. Los ciclos de Carnot. ¿Qué hace el ciclo de Carnot? Es un modelo de una máquina térmica que sirve para estudiar el máximo rendimiento posible, el ideal, de una máquina que transforma calor en trabajo. Este fue propuesto por el físico francés Sadi Carnot. 3. Como mencionó el tema, tenemos etapas del ciclo de Carnot. En la expansión isotérmica, la temperatura permanece constante, el gas absorbe el calor de la fuente caliente y se expande. La fórmula es W, indica trabajo, NRT, NVF sobre volumen final, que es sobre volumen inicial. Esta es una representación de la temperatura paso 1, que es la expansión isotérmica. Seguimos con la expansión adiabática, que se representa que no existe intercambio de color, así que Q va de 0. La temperatura disminuye mientras el gas continúa expandiéndose, relación importante PV sobre Y, que es igual a constante. Aquí tenemos el paso 2, que es la expansión adiabática N, y el paso 3, que es la compresión isotérmica. El gas libera el calor hacia la fuente fría mientras la temperatura permanece constante. Aquí tenemos otro pequeño donde se representa que empieza a hacer la compresión hacia abajo. Y esta es el aislamiento, que significa que va saliendo el gas. Seguimos. La cuarta es la compresión adiabática. No entra ni sale calor, igualmente Q es 0. La temperatura aumenta hasta regresar al estado inicial, donde es el aislamiento, compresión adiabática. Y por último, el rendimiento del ciclo de Carnot. La eficiencia depende solamente de las temperaturas de N1 menos T menos pH. Donde, ¿qué es eso? ¿Qué es? Pues bueno, donde N es eficiencia, pH es temperatura caliente y TC es temperatura fría. Se representa así como este pequeño mapa. Siguiente. Pues bueno, como ejemplo vamos a tener un ejemplo de motor. Imagina un motor que trabaja en fuente caliente de 500K y un fuente fría de 300K. El motor absorbe UH, que es de 1000 joules de calor en fuente caliente. La eficiencia del ciclo de Carnot calcula con N es igual a 1 de 1 TH. Sustituyendo los valores, agarramos el fuente fría, que va arriba, y la fuente caliente, que va abajo. Como resultado va a ser 0.6 igual a 0.4. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una conversión de 1 menos 0.6, que es la conversión que salió de aquí. Y entonces la eficiencia se sale de 0.40 porque multiplicamos por 100 y sale 40%. El trabajo realizado en ustedes, W es trabajo por N por QH y W es 0.4 por 1000, que sería el trabajo. Se maneja como joules. El resultado final es el calor absorbido desde 1000, trabajo de producción es de 400 joules y el calor rechazado es de KC menos es 1000, que es del calor absorbido, y 400 del trabajo producido. Es 1000 menos 400 igual a 600 joules. ¿Y qué se representa? El ciclo de Carnot representa el motor térmico más caliente posible. Se usa como el modelo ideal de termodinámica para comparar máquinas reales como motores de autos, turbinas y refrigeradores. Ok, volviendo al tema del ciclo de Carnot, tendremos estos problemas como ejemplo.
El problema 1 nos dice, en un ciclo de Carnot se extraen con cada ciclo 2000 joules de calor de una fuente a 527 grados centígrados de temperatura. Si el calor es expulsado a un sumidero a 27 grados centígrados, calcular la eficiencia de la máquina, el trabajo realizado por ella y el calor expulsado por cada ciclo. Tenemos aquí este tipo de diagrama pequeño donde nos indica la fuente, que son 527 grados centígrados. Aquí estos grados centígrados los cambiaremos, los transformaremos a grados Kelvin. Aquí tenemos la primera conversión. Tenemos el calor entrante, que serían de los 2000, que nos indica el problema. El funcionamiento de la máquina térmica, donde el calor entrante, este calor entrante se transforma en trabajo y a su vez libera calor saliente. El calor saliente, como nos indicó, es de 27 grados centígrados, que en este caso digamos que se va a un sumidero. Y tenemos la duda de cuánto sería el trabajo, la eficiencia y el calor expulsado. Primeramente tenemos temperatura 1, que son 527 grados, según aquí el problema que nos indicaron. Vamos a sumarle 273 para la conversión a grados Kelvin, nos sería un total de 800 grados Kelvin. Utilizaremos estas fórmulas en estos problemas y en el siguiente tenemos dos problemas. Entonces tenemos temperatura 1 y temperatura 2, que es 27 grados centígrados, más 273 para la conversión a 300 grados Kelvin. N aquí indica la eficiencia de la máquina. Tenemos estas fórmulas, como pueden ver tenemos dos. En este caso utilizaremos esta, donde dice que la eficiencia de la máquina es igual a 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1. Al aplicar esta regla, nos queda 1 menos 0.375, que nos da este resultado de la división de las temperaturas. Como resultado nos da 0.625. Transformándolo en porcentaje por 100, nos daría que la máquina tiene una eficiencia de 62.5%. Para el trabajo utilizaremos esta otra fórmula, donde indica que el trabajo es igual a la eficiencia de la máquina por el calor entrante. Tenemos aquí la fórmula, eficiencia 0.625 por 2000 joules, nos da un trabajo de 1250 joules. Para el calor saliente tendremos la fórmula de la resta del trabajo menos el calor entrante, que sería esta, pero pues sustituimos valores, cambiamos para que nos dé, al buscar calor saliente, esta está sumando, pasa restando, entonces nos quedarían 1250 menos 2000 joules, nos da un calor saliente de 750 joules. Para verificar podemos sumar el trabajo más el calor saliente, que es, como les decía al principio, si entran 2000 de calor, estos 2000 de calor se transforma una parte en calor saliente y otra parte en trabajo. En este caso serían, al sumarlos, 1250 más 750 joules nos da un valor total de 2000 joules, que es el calor entrante. Y bueno, para el siguiente punto vamos a resolver este segundo problema, en donde nos pide encontrar primeramente la presión y volumen en los puntos A, B, C y D, el trabajo del ciclo y la eficiencia de la máquina. Tenemos varios datos, principalmente vamos a empezar con esta gráfica, donde se expresa volumen en el eje de las X y presión en el eje de las Y. Así es como se vería un ciclo de Carnot expresado en una gráfica. Tenemos que el punto A va al punto B, el punto B al punto C, del punto C al punto D, y aquí se reinicia este ciclo, por algo es un ciclo, del D al A. Y bueno, vamos a empezar hablando por las etapas que se basa este ciclo. Tenemos principalmente la expansión isotérmica, que vendría siendo del punto A al B, en el cual la temperatura permanece constante, y en esta el gas absorbe el calor de la fuente caliente y se expande. Seguido de ello tenemos la expansión adiabática, en la cual no existe un intercambio de calor, que es del punto B al C. Y la temperatura disminuye mientras
que el gas continúa expandiéndose. Pueden ver, aumenta el volumen. Por consiguiente, tenemos la compresión isotérmica, que es el punto C al D, en el cual el gas libera calor hacia la fuente fría, mientras la temperatura se mantiene constante. Por último, tenemos la compresión adiabática, que vendría siendo del punto D al punto A, en la cual no entra ni sale calor, y la temperatura aumenta hasta regresar al estado inicial, o sea, al punto A. Y bueno, tenemos este problema en el cual pues, nos piden estos puntos a resolver, dándonos como datos iniciales la presión en A, que sería 41.84 atmósferas, y la presión en C, que viene siendo 1 atmósfera. Como podemos ver, no se nos da ni presión en B ni presión en D, y en volúmenes no tenemos ningún dato. Tenemos que el calor entrante viene siendo en esta etapa, y el calor saliente, QS, viene siendo en esta etapa. Toda esta parte señalada, donde ocurre todo este proceso, viene siendo el trabajo. Y también se nos arrojan valores de temperatura. Como lo dije hace un momento, de A a B tenemos una temperatura constante, que será temperatura 1, con un valor de 800 Kelvin. Y en la temperatura C, y en el punto C y D, una temperatura constante de 300 Kelvin. Vamos a utilizar varias fórmulas, entre ellas las que mencionamos al principio. Aquí tenemos algunas y acá tenemos otras. Acá también hay que mencionar que tenemos estos dos datos que nos arroja el problema desde un principio, donde N, vamos a ocupar N para ley de los gases nobles. N es igual a un mol de gas ideal. Todo este tipo de problemas del ciclo de Carnot se trabaja principalmente como con gases nobles, con un gas ideal, perdón. Este sistema se utiliza normalmente gas ideales. Entonces, tenemos esto, un mol, se utilizará un mol en este problema, y tenemos este signo que es adiabático, es un índice adiabático que tendrá un valor de 1.4. Este valor se va a utilizar con esta fórmula, esta regla, esta ley, que es llamada ley de Poisson, donde tenemos temperatura en B por volumen en B elevado al índice adiabático menos 1, igual a temperatura en C, volumen en C, elevado al índice adiabático menos 1. Este lo vamos a utilizar para reconocer el volumen. Puede ser en B, en C, o tenemos esta otra que puede ser en A o en D, cada una con su expresión. Y bueno, empezamos por los valores conocidos que tenemos en A. Tenemos la presión, nos hará falta el volumen. Aquí tenemos una tabla que realicé con los valores ya completos, pero para el procedimiento vamos a ir por partes. Entonces, primeramente vamos a resolver el punto 1, presión y volumen en los puntos A, B, C y D. Primeramente vamos a sacar el volumen en A. Para sacar el volumen en A utilizamos la fórmula de los gases nobles, que es presión por volumen igual a nRT. Vamos a adecuarla a nuestra necesidad, que en este caso es el volumen, ya que tenemos la presión. Y nos quedaría nRT sobre P. Sustituimos valores. Tenemos que N es igual a un mol. R, vamos a utilizarlo en atmósferas, litros, para poder eliminarlo con las presiones, las atmósferas, y nos queden solamente los litros, que es lo que estamos buscando en volumen, para expresar volumen. Entonces ponemos un mol multiplicando a 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin por 800 Kelvin. Aquí utilizamos T1, que viene siendo la temperatura 1, ya que estamos hablando de A, y temperatura en A está en temperatura 1. Esto nos da un valor total de 1.567 litros. Entonces ya tenemos tanto presión como volumen en A. Para la siguiente también tenemos presión en C. Entonces vamos a sacar el volumen de C de una vez. Aplicamos
Y bueno, para seguir vamos a obtener el volumen en C. Vamos a aplicar la misma fórmula de los gases, no, gas ideal. Y bueno, sustituimos los valores. Y tenemos que un mol, sustituyendo N R 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Y ahora vamos a cambiar el valor de 800, que fue el primero, por 300, ya que estamos sacando el volumen en C y C se encuentra en la temperatura 2, donde la temperatura 2 es equivalente a 300 Kelvin. Todo esto lo vamos a dividir sobre su presión, que en C es una atmósfera. Nos daría un total de volumen en C de 24.6 litros. Ok, entonces ahora vamos a plantearnos la siguiente pregunta. Para sacar estos volúmenes teníamos o conocíamos la presión, entonces podíamos hacer uso de esta fórmula. Pero en este caso para B y para D no conocemos ni presión ni volumen. Entonces para ello vamos a utilizar la ley de Poisson. Y en este caso vamos a utilizarlo primero en B, donde nos dice temperatura en B por volumen en B elevado al índice diabático menos 1 es igual a la temperatura en C por el volumen en C elevado al índice diabático menos 1. Entonces sustituimos, aquí tenemos la fórmula, y tenemos que el volumen en B es igual elevado a la 0.4. Este 0.4 sale ya que el índice diabático tiene un valor de 1.4. Al restarle 1 nos queda un valor de 0.4. Como en esta fórmula nos estorba la temperatura en B, esta la mandamos directamente dividiendo, ya que aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Tenemos, al sustituir los datos tenemos esto, 300 Kelvin multiplicando 24.6 litros. Estos elevados a 0.4. Este 0.4 de igual manera sale por el índice diabático menos 1. Y todo esto dividido entre 800 Kelvin. Nos da un valor del volumen en B elevado. Hay que recordar que el volumen en B está elevado a 0.4. Entonces para digamos que eliminarlo y nos quede solamente el volumen en B, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, haciendo que se elimine, y nos queda 1.35, que fue el valor que nos dio de esto. Vamos a sacarle raíz de 0.4, dándonos un valor de 2.118 litros. Y así conocemos el volumen en B. Ya teniendo el volumen, podemos sacar la presión, utilizando otra vez esta fórmula, pero ahora sustituyendo V en vez de P, como en este caso. Entonces, tenemos que presión en B es igual a un mol por 0.082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, multiplicando a 800 Kelvin. 800 Kelvin, ya que es en B, se utiliza la temperatura 1. Y todo esto dividido entre 2.118 litros, que fue el resultado que obtuvimos anteriormente. Esto nos da un valor de 30.972 atmósferas. Aquí utilizamos atmósferas en R porque ocupamos eliminarlo, ya que la presión se define como, o más bien se expresa en atmósferas. Ocupamos eliminar todo lo demás, los litros, aquí está arriba y acá abajo se eliminan. El mol a estar abajo y acá arriba se elimina, y el Kelvin con Kelvin se elimina. Nos quedarían solamente atmósferas, lo cual expresarían la presión. Entonces tenemos presión en B y volumen en B. Listo. Solamente nos queda en volumen y presión en D. Mismo proceso, solamente sustituimos valores, adecuamos los valores y tenemos volumen en D elevado a la 0.4. Vendría siendo igual a 800 por 1.567 litros, 567 litros. Esto dividido entre 300 Kelvin nos da un valor de 3.19. Sacamos raíz de 0.4 y nos da un total de 18.207 litros en D.
Por consiguiente vamos a sacar la presión, ya conociendo el volumen. Y tenemos que un mol multiplicando a 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, multiplicando a 300 Kelvin. Todo esto dividido entre 18.207 litros, que fue el valor anteriormente obtenido, nos da un valor de 1.351 atmósferas. Y ya tendríamos todos los datos o el cálculo. Ya encontramos todos los datos, calculamos todos los datos de el primer punto, presión y volumen en los 4 puntos. Aquí tenemos la tabla para dar a conocer que no se pierdan en todos estos cálculos, que los tenemos de manera sencilla. Pasamos al segundo punto, sacar el trabajo del ciclo. Para sacar el trabajo vamos a utilizar la fórmula de trabajo es igual al calor entrante menos valor absoluto del calor saliente. Se utiliza el valor absoluto ya que el calor saliente siempre debería de salir en negativo. Pero para sacar esto vamos a ocuparlo que salga en positivo para hacer la resta. No queremos negativos. Muy bien. Como vimos en el problema, desconocemos el calor entrante y el calor saliente. Aquí se expresan. Calor entrante, que es en esta etapa, y el calor saliente en esta otra. No tenemos los valores. Así que vamos a utilizar esta fórmula que nos arroja, donde el calor entrante es igual número de moles por R por temperatura 1. El temperatura 1 se usa porque, como dije, es donde se expresa. Esto multiplicado por el logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. O sea, volumen de B, que es el final, sobre volumen inicial, que es el volumen de A. Esto nos da un valor del calor entrante. Bueno, aquí tenemos el cálculo. Y esto nos arroja un total de 1955.5 joules. Ojo aquí porque aquí el valor de R lo vamos a expresar como joules. Ya no vamos a utilizarlo como atmósferas. Esto dado que el trabajo se tiene que expresar en joules. Entonces eliminamos todo lo demás, por ejemplo mol con mol, Kelvin con Kelvin, y aquí se utilizan litros sobre litros, quedándonos joules. Por eso se utiliza otro dato NR aquí que acá arriba. Aquí es 0.082 atmósferas litro y aquí son 8.13 joules. Obtuvimos el valor de calor entrante y ahora vamos a obtener el valor de calor saliente. La única diferencia, bueno, aplicamos el mismo método. La única diferencia es que ahora en vez de T1 vamos a utilizar T2, o sea 300. ¿Por qué? Porque el calor saliente sale de esta parte, donde está T2. Al utilizar esto, hacemos el mismo cálculo, volumen inicial, volumen final, que viene siendo el de D, y volumen inicial, que viene siendo el de C. Esto nos da un valor, de hecho aquí nos da negativo, pero como es valor absoluto, lo pasamos a positivo. Esto nos da, bueno, aquí está, lo puse mal, desordenado. Tenemos que trabajo es igual al valor del calor entrante, que fue el que nos dio, menos el valor saliente, valor absoluto. Como aquí tenemos negativo, si lo hubiéramos expresado sin el valor absoluto nos hubiera quedado más, dando mucho más trabajo de lo que puede haber, ya que el trabajo se expresa, o más bien el calor entrante genera trabajo, como se expresa aquí en esta diagramita. El calor entrante se transforma en trabajo y en calor saliente. Entonces, si nos expresara en valor absoluto el calor saliente, nos daría un trabajo mucho mayor al calor entrante, generando una incoherencia. Entonces aplicamos esta resta,
y al final nos da un trabajo total de 1221.51 joules. Entonces ya tenemos el punto 2. Para el punto 3, en donde vamos a utilizar la eficiencia de la máquina, vamos a utilizar otra fórmula distinta a la que se utilizó en el primer problema, siendo esta N o eficiencia igual al trabajo sobre el calor entrante. Sustituimos valores y nos da un total de 0.6246, que expresada ya en porcentaje nos daría un total de eficiencia del 62.46%. Y así es como obtuvimos los resultados para el problema 2. Así es como se expresan gráficas, y estas fueron algunas de las fórmulas que utilizamos, y estas en el primer problema. Y bueno, solamente para añadir al tema, añadir a la exposición, tenemos que aclarar que este ciclo solo se puede alcanzar la eficiencia real de este ciclo solamente de manera imaginaria, por así decirlo, ya que en las máquinas reales existen pérdidas de energía. Esto debido a la fricción, la transferencia imperfecta de calor, vibraciones y otros procesos irreversibles. Como digo, por ello, el ciclo de Carnot representa solamente un límite ideal de eficiencia. Para agregar, tenemos algunas ventajas, donde la ventaja de aplicar este tipo de ciclos o este tipo de problemas, de escenarios, es que obtenemos una máxima eficiencia teórica. Otro de ellos sería que ayuda a comprender la termodinámica y sirve como modelo de comparación. Mientras que sus desventajas es imposible de alcanzar en la práctica, por lo anteriormente dicho, que se pierde energía por la fricción, vibraciones y otros temas. Requiere procesos totalmente reversibles y no considera las pérdidas reales. Para concluir con el tema, este ciclo de Carnot representa el límite ideal de eficiencia para las máquinas térmicas. Aunque ningún motor real puede alcanzarlo completamente, es fundamental para comprender la termodinámica y el funcionamiento de motores, turbinas y refrigeradores. Y bueno, sería esto todo de mi parte. Espero se haya comprendido. Yo les voy a hablar de las energías libres de Gibbs. La energía libre de Gibbs es una función de estado termodinámica fundamental. Fue desarrollada por Joshua Willard Gibbs. Esta nos permite predecir si un proceso se producirá de manera espontánea en condiciones de temperatura y presión constantes. ¿Sí? Esta representa la posición de energía de un sistema que puede utilizarse para realizar un trabajo útil. Esta energía se maneja con esta ecuación, la cual significa el cambio de la energía de Gibbs es igual a la entalpía del sistema menos la temperatura expresada en grados Kelvin por la entropía del sistema. ¿Sí? La entalpía, pues como ya hemos visto, representa el calor total intercambiado, y la entropía el grado de dispersión o de desorden que hay en el sistema. Para este tipo de energía existen varios escenarios diferentes. Estos tienen que ver con la espontaneidad, la cual es un balance entre la tendencia de alcanzar la mínima energía, o sea, que se utilice la mínima energía y que ocurra el máximo de desorden. Es decir, una entalpía negativa y una entropía positiva. Vamos a analizar los casos. Primero, reacciones siempre espontáneas. Estas ocurren cuando la entalpía es negativa y la entropía es positiva. En el caso contrario, cuando se absorbe mucho calor, cuando la entalpía es positiva y el grado de desorden es muy bajo y la entropía es negativa, aquí es cuando la reacción no es espontánea. Por último, tenemos dos casos que dependen directamente de la temperatura. Cuando la entalpía y la entropía ambas son positivas,
Estas reacciones solo van a ser espontáneas cuando haya altas temperaturas. En caso contrario, cuando la entalpía y la entropía son negativas ambas, estas solamente van a ser espontáneas cuando la temperatura sea muy baja. Vamos a analizar un ejemplo de esto. Pregunta: ¿cuál es el cambio en la energía de Gibbs para la fusión del hielo a 25 grados centígrados, es decir, a temperatura ambiente? Tenemos una entalpía de 6000 joules sobre mol, que nos da el problema. Esta es aproximadamente la entalpía de fusión del hielo. Después tenemos una entropía de 22 joules sobre mol Kelvin. La otra fórmula. Muy bien. La entropía sería igual a la entalpía de fusión del hielo sobre la temperatura de fusión del hielo. La entalpía de fusión, pues ya la tenemos acá en el problema, dice que son 6000 joules sobre mol. Y la temperatura de fusión del hielo es 0 grados centígrados, pero aquí tenemos que expresarla en grados Kelvin. Sería 273.15 que al realizar esta división tenemos un resultado, un aproximado de 22 joules sobre mol Kelvin. Al eliminarse joules sobre mol, sí es correcto. Y de ahí sale este 22, que es la entropía. Ahora, el proceso que estamos considerando es el cambio de fase del agua, de sólido a líquido. Aquí tenemos la reacción. Ahora sí, vamos a calcular el cambio de energía de Gibbs, que sería la entalpía menos la temperatura por la entropía. Tenemos la entalpía que era, aquí lo tenemos que era de 6000 joules sobre mol, menos la temperatura. Como lo pide a 25 grados centígrados, sería la temperatura 273.15 más los 25 grados, grados 298.15 Kelvin. Y a la vez esto por la entropía del sistema, que era 22 joules sobre mol Kelvin. Al hacer estas operaciones, tenemos el cambio de energía de Gibbs menos 559.3 joules sobre mol. ¿Esto que expresa? Al tener aquí que sea la cantidad negativa, esto quiere decir que la reacción sí se va a dar de manera espontánea. Quiere decir que inevitablemente el hielo se va a derretir a temperatura ambiente. Muy bien. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el equilibrio químico? Esta nos dice de qué tan lejos llegará una reacción antes de detenerse en el equilibrio. Se relaciona directamente con la constante de equilibrio K. Y la fórmula dice que el cambio de la energía de Gibbs es igual a menos la constante universal de los gases, esta expresada en joules sobre mol Kelvin, por la temperatura en grados Kelvin y por el logaritmo de la constante de equilibrio. Aquí nos dice que si el cambio de energía de Gibbs es muy negativo, la reacción favorece fuertemente a los productos, y de lo contrario, si es muy positivo, la reacción va a ser muy poco probable que ocurra o que apenas ocurra, y que favorezca a los reactivos. Para un ejemplo de esto tenemos: ¿cuál es el cambio de energía de Gibbs para la reacción de la formación del amoníaco a 25 grados centígrados? Aquí nos dan una constante de equilibrio que es 5.5 por 10 a la quinta. Para eso necesitamos la reacción de la formación del amoníaco, que sería este de aquí.
decía que era menos la constante universal de los gases por la temperatura por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Vamos a sustituir valores. Dijimos que en la constante de los gases íbamos a usar la que es con joules sobre mol Kelvin, que es 8.314, por la temperatura en grados Kelvin de 25 grados centígrados sería esta, y por el logaritmo de la constante que la tenemos aquí, 5.5 por 10 a la quinta. Al realizar las operaciones nos da un total de menos 32.764 joules sobre mol. Igual, la expresión nos lleva con un signo negativo. Esto quiere decir que, con esto predecimos que el amoníaco se formará de forma natural en el sistema, ya que libera energía de pasar de reactivos a productos a esa temperatura. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las energías libres de Helmholtz. Como definición, la energía libre de Helmholtz, denominada como F, se define como un potencial termodinámico que mide el trabajo útil que se puede obtener de un sistema cerrado a temperatura y volumen constante. Este se expresa matemáticamente como F igual a E menos T por S, donde E es la energía del sistema, la T sería la temperatura y la S es la entropía, que es el grado de desorden o de equilibrio de un sistema termodinámico. ¿Puedes pasar el sí? ¿Cuándo se utiliza? Estas energías libres se aplican principalmente en procesos que ocurren dentro de recipientes o sistemas cerrados, donde el volumen no cambia, como una reacción química en un tanque hermético o el comportamiento de gases confinados. La diferenciación con la energía de Gibbs que vimos anteriormente es que mientras las energías de Helmholtz se utilizan para condiciones de temperatura y volumen constantes, las energías de Gibbs se utilizan cuando el potencial está utilizado para procesos a temperatura y presión constantes, que son las condiciones más comunes en laboratorios y dentro de la atmósfera. Vamos a ver un ejemplo para poder comprender mejor. Dice que un mol de un gas ideal está encerrado en un cilindro a una temperatura constante de 300 kelvins. El gas se expande de forma reversible desde un volumen inicial, volumen 1 de 10 litros, hasta un volumen final, que es de 20 litros. Partiendo de la ecuación inicial, que vamos a cambiar aquí para que coincida con la que teníamos al principio. Sabemos entonces que para un proceso a temperatura constante, es decir, que el cambio en la temperatura será cero, el cambio de energía libre nos va a quedar como el cambio de las energías libres de Gibbs son iguales a el cambio de la energía menos la temperatura menos el cambio de la energía, de la entropía, perdón. Y sabiendo que para un gas ideal la energía interna solo depende de la temperatura, al ser un proceso isotérmico, la energía interna no cambia, por lo tanto, esta también va a valer cero. Entonces, esto nos queda así, y esta ahorita nos va a quedar constante. El cambio de entropía para la expansión isotérmica de un gas ideal se calcula con esta ecuación, donde la R es la constante de los gases, que vale 8.314 joules sobre mol Kelvin. Sustituyendo ya todos estos valores, nos queda que para resolver el problema nos quedaría usar esta ecuación, que significa que el cambio en las energías libres de Helmholtz son iguales a menos el número de moles por la R sería la constante de los gases, la T la temperatura, y por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Y pues aquí le damos solución. Como podemos ver, el número de moles sería un mol por la constante de los gases, por la temperatura que se nos dio al principio del problema, que son 300 kelvins, por el logaritmo natural del volumen 2, que serían 20 litros, entre el volumen 1, que serían 10 litros. Al realizar las operaciones, pues llegamos a un resultado de menos 1728.84 joules. Esto quiere decir que el cambio en energía libre de Helmholtz para esta expansión
isotérmica es de menos 1728.84 joules, lo que demuestra que el sistema pierde energía libre para realizar esa misma cantidad de trabajo útil máximo sobre su entorno. Por último, como conclusión, la termodinámica nos permite comprender que los cambios químicos no solo implican una reorganización de la materia, sino también una transferencia de energía. A través del estudio de la entalpía y la entropía, podemos predecir la viabilidad y espontaneidad de las reacciones. Esto demuestra que el universo tiende constantemente hacia un equilibrio energético, donde el calor absorbido o liberado define las transformaciones químicas. Estas son nuestras referencias y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.